Vale, listo. Muy, va, bueno, muy bien. Ana y Mauricio, hola, mucho gusto. Gracias por este tiempo, por conectarte con nosotras, por sumarte a esta junta de mujeres, lo cual me entusiasma mucho también. Voy a hacer una formalidad, que es leer lo que encontré de ti en internet, que es que sos inversionista, ejecutiva, conferencista y autora internacional, un poco para dar panorama a nuestros usuarios y quienes van a estar en esta entrevista. Como ejecutiva fuiste la vicepresidenta del Banco Digital y CEO de Scotiabank, liderando y construyendo un banco digital y acelerando la transformación digital de la institución financiera. En IBM te desempeñaste como directora general de la práctica de innovación y transformación digital. Anteriormente también has sido parte de 12 años en Google, asumiendo varios puestos de dirección con un enfoque de marketing y transformación digital en varias partes del mundo, ya nos contarás. Como conferencista global te enfocas en tecnologías experienciales con impacto en las organizaciones, transformación digital y cultura, diversidad e inclusión. También has escrito un libro en el año 2019 y actualmente sos columnista habitual en diversas publicaciones. Así como a grandes rasgos se podría decir que ayudas a las empresas a reimaginarse en su forma de innovar, operar y que logren el engage con sus clientes y empleados. Y de esta manera también permitir que las empresas ofrezcan una nueva experiencia y posean un foco nuevo sobre las inversiones en un modelo de negocio y aceleren la construcción de nuevas experiencias y nuevas formas de trabajar. También encontré por ahí que has fundado Culture Lab, donde actuaste como consultora externa en transformación cultural para diferentes clases de empresas y donde desarrollaste una nueva metodología para impulsar un cambio cultural, y que también sos mentora e inversionista en startups. Así que todo esto es lo que encontré en internet, pero más interesante me parece preguntarte a vos, ¿quién es Hanoi Mauricio? Pues la verdad es que cada vez hay más información en internet. Así que bueno, yo te diría que pues sí, hago todas esas cosas que has dicho y algunas más. Así que según te estaba escuchando, era como, Dios mío de mi vida, cuántas cosas. Es como si hubiera vivido varias vidas en una. Pero, ¿quién es Hanoi Morillo? Pues te diría que una persona súper disciplinada, súper apasionada, creo que divertida. Eso lo digo, le dejo a Cris que os dé su opinión personal sobre mí. De hecho, intento ser buena amiga de mis amigos y de mis amigas, muy nómada, porque pues he vivido ya en 5 países y estoy estoy en proceso de mudanza de nuevo de país, que no paro de aprender, no paro de leer, no paro de consumir contenidos. Y con un afán, como dicen en Colombia, con un afán, es decir, siempre con muchas ganas de no sé, de mejorar y de aprender y de cambiar y de hacer cosas nuevas. Así que eso para complementar todo lo corporativo, por así decirlo, que has leído en internet. Muy bien, siempre es mucho más rico escucharlo de primera persona que simplemente como los currículums encontrados por Google. Así que gracias. Nuestra primera pregunta así formal era ¿cómo llegaste al mundo de la innovación tecnológica? ¿Cómo llegué? Pues la verdad es que es una pregunta. Mira, yo creo que yo tuve la suerte de entrar en Google hace muchos años ya, porque yo entré en Google en el año 2006, 2005 o 2006. Tendría que... tengo que mirar el calendario, pero bueno, ponle por aquellos años. Y en aquel momento, pues digamos que la pasión por internet, por así decirlo, estaba empezando a generarse a otro nivel, ¿no? Obviamente pues ya llevábamos utilizando, como siempre digo, los famosos modems de 128 kbps de estos de... y te conectabas, pero en aquel momento ya empezaba todo a surgir a un nivel totalmente diferente, y yo me uní en ese momento a una empresa que era una caja de búsqueda. Yo recuerdo cuando entré en Google,
literal Google era una caja de búsqueda, es decir, ya estaba, ¿sí? No es lo que todos conocemos ahora, que es Alphabet, que tiene, Google es parte de una empresa más grande, que tienen más de 200 productos. O sea, yo tuve la suerte de vivir en Google ese proceso de crecimiento que vino con el crecimiento de todo lo digital, ¿no? La adopción de todo lo digital. Y el estar metida en una empresa como Google tan temprano, ¿sí? Y ser parte, digamos, de ese crecimiento, es lo que creo que es lo que me permitió, pues, ser parte de esa, si quieres, de esa ola de innovación y de transformación digital desde el principio. O sea, yo estaba ahí cuando se empezaron a dar estas cosas y creo que eso es lo que me metió en el mundillo, ¿no? Por así decirlo. Bien, a partir de ahí se me ocurren dos preguntas. Una, supongo que también Google ha sido como una experiencia muy amplia y muy diversa, y el hecho de ser mujer a partir de ese momento o en esa relación laboral y de ahí en adelante para siempre debe tener sus complejidades y sus prejuicios. Así que por un lado es cómo lidias o cómo te vas con eso, y por otro lado también hablas del proceso de crecimiento de Google y tu proceso personal. También pienso en preguntarte cómo ves esa relación en la que a veces más bien las personas cambian, las empresas cambian de personal y no tanto cambian a sus personas. ¿Me explico? Sí. Como esos dos universos. Bien, y además son dos universos interesantes, ¿no? A ver, la primera pregunta era un poco sobre pues, yo siendo mujer en el mundo, digamos, de tecnología, porque además, curiosamente, me he movido como... Y antes de Google yo estaba en KPMG en temas de auditoría financiera, es decir, que también era un mundo predominantemente masculino. Entro en tecnología, que es un mundo predominantemente masculino, y luego he mezclado tecnología y finanzas, que también es un mundo predominantemente masculino. Y además añado es masculino y blanco, ¿sí? Así, yo siempre digo que tengo una intersección interesante entre ser mujer y además ser mujer de color en un mundo masculino y con un color diferente, vamos a ponerlo así. Entonces, yo siempre digo que me he encontrado con de todo y me ha pasado de todo, literal. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Sí es cierto que, por desgracia, sí he sufrido discriminación, he sufrido racismo, pero afortunadamente no a una escala, te diría, que me haya traumatizado o que me haya generado barreras, ¿sí? Yo algo que aprendí, desafortunadamente por las malas, ¿no? Porque nadie se quiere ver en estas situaciones, pero algo que sí aprendí es que cuando alguien me juzgara por algo que no fueran mis méritos o mi capacidad mental, por así decirlo, o a mí como profesional, ¿no? Lo que yo aporto a tu negocio, y que me juzgara por mi aspecto físico, porque literal, que te juzguen por género o que te juzguen por raza es juzgarte por tu aspecto físico, ¿no? Por cómo luces, por así decirlo, es lo primero que se ve. Y aquellas personas que me han juzgado o que me han puesto en una situación desagradable, vamos a ponerlo así, algo que aprendí muy rápidamente es: el problema suyo, no es mío, ¿sí? Y algo que aprendí también muy rápidamente, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es algo que lleva su tiempo y bueno, pues no es fácil, pero digamos que aprendí a no tomármelo de forma personal, lo cual es complejo, porque cuando alguien se mete contigo directamente, ¿sí? Es difícil no tomárselo de una forma personal. Pero yo algo a lo que, digamos, me he acostumbrado, he aprendido es, bueno, si hay alguien que decide que no se quiere reunir conmigo, que me ha pasado, ¿sí? Porque soy una mujer de color, el problema es suyo, ¿no? Los que, como digo, los que se lo pierden son ellos. Entonces he aprendido a que esas cosas, digamos, me resbalan. Por otro lado, también he tenido la tremenda fortuna de trabajar en empresas que valoran la diversidad, ¿sí? Que hoy en día, menos mal, cada vez son más las empresas que obviamente valoran la diversidad. Hay que ser estúpido, ¿no?, para no valorar la diversidad, pero todavía estamos hablando de esta conversación, ¿no? Y seguiremos algún tiempo, pero cada vez son más, ¿no?, las empresas que se dan cuenta de que el mundo es un mosaico y que tu empresa debería ser el mismo mosaico y que cada persona aporta de una forma diferente, ¿no?
pero obviamente al entrar a una empresa como Google, que es increíblemente diversa, eso también te empodera, también te das cuenta de que afortunadamente y cada vez más las personas que discriminan se vuelven una excepción, ¿no? Y que las empresas que discriminan cada vez más también se empiezan a volver una excepción. Entonces, la siguiente lección que yo aprendí muy rápidamente es nunca estés en una empresa donde no te valoran por lo que eres y por lo que traes. Y si no te vayas a una empresa que sepas que son machistas o retrógrados o lo que sea, ¿no? Y eso es algo que me ha movido. Si ves, yo he estado, estuve en Google, he estado en IBM, he estado en Scotiabank y bueno, ahora tengo la suerte de liderar, por así decirlo, mi propia empresa, con lo cual, pues bueno, diversidad por todos lados. Y eso son cosas pues, que he aprendido y que me parecen relevantes, pero pues sí, he tenido momentos jodidos, con perdón de la expresión, pero hoy estoy donde estoy y soy como soy también gracias a esos momentos. Entonces, sinceramente, a todos aquellos que en algún momento me dijisteis algo negativo, os lo agradezco porque hoy también soy como soy gracias a eso. Y lo segundo que me preguntabas, que ya no me acuerdo qué era. Que tiene más que ver con, justo mencionaste como el proceso de Google y el crecimiento de la empresa y tu crecimiento personal a la vez. Sí. Y me pregunto si crees que eso es una situación que se da cotidianamente donde persona y empresa crece de la mano, o si muchas veces los procesos de uno o de otro son tan diferidos que para las empresas es más sencillo como reemplazar a las personas, claro, a que la empresa como acompañe ese crecimiento, como esos procesos entre un poco burocracia, un poco personal, un poco desarrollo. Mira, yo la verdad es que creo que un poco de todo, ¿no? A ver, el que tú crezcas con la empresa son cosas que van a pasar cuando normalmente te unes a una empresa que es muy joven, ¿sí? Probablemente en Fondeadora sintáis que todos estáis creciendo con la empresa, porque es una empresa joven, es una empresa disruptiva, es una empresa que lleva poco tiempo. Los que estáis en Fondeadora estaréis haciendo procesos y creando cosas que no se habían creado nunca antes y que ayudan a la empresa a crecer, con lo cual probablemente sintáis que estáis creciendo todos al mismo tiempo, ¿no? Es lo que me está pasando ahora mismo, por ejemplo, con Phoebe, que es una empresa que estamos creando entre todos los que estamos, ¿no? Entonces, todos vamos a crecer al tiempo, el negocio va a evolucionar y nosotros vamos a evolucionar con él. Entonces, hay momentos donde tienes esa experiencia que me parece que ojalá todo el mundo la pudiera tener, porque crecer con la empresa y además tú ser parte del crecimiento, es decir, ser parte de la historia de esa empresa, a mí me parece que es brutal. O sea, si ahora estáis en Fondeadora, en 10 años diréis, yo estaba ahí. Cuando Fondeadora estaba generando una disrupción gigante en México, y me parece que eso es increíble, o sea, eso es un lujazo, ¿sí? Para todos los demás que hemos estado también, yo me incluyo, yo he estado en grandes corporaciones. Yo cuando llegué a IBM tenía 120 años, créeme, IBM no creció conmigo, ¿sí? Yo fui parte del crecimiento de IBM, pues no sé, no creo que llegase a tanto, pero ahí es donde en estas empresas que ya llevan tiempo, que están muy establecidas, creo que tienen la responsabilidad de sí ayudar a crecer a las personas que están en la empresa. Esas son las empresas que tienen las herramientas, ¿sí?, desde la experiencia para ayudar a crecer a las personas. Y por otro lado, también hay una gran oportunidad de las personas que entran de ayudar a transformar esas empresas, sobre todo las empresas tradicionales. Es lo mismo que me pasa a mí en una empresa, pues, por ejemplo, como IBM o como Scotiabank, donde mi rol era, yo tengo que aprender mucho de ellos y ellos también tienen que aprender mucho de mí. Yo tengo que impulsar un cambio, impulsar una transformación. Y tú mirarás de nuevo, en el futuro mirarás hacia atrás y dirás, bueno, IBM ya tenía sus años y su experiencia, yo aporté mi granito de arena en ese proceso de transformación. Lo mismo voy a poder decir de Scotiabank, y eso también te tiene que hacer sentir muy, muy orgulloso, muy orgullosa. Pero dependiendo del estadio de las empresas, creo que digamos que su labor y su responsabilidad para con los empleados es diferente. Pero siempre, 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 siempre tienen que favorecer que los empleados crezcan de una forma u otra, así crezcan con la empresa o así la empresa, digamos, haga crecer a los empleados, ¿no? Que los empleados crezcan gracias a la empresa. Pero esas oportunidades de una forma u otra siempre están, y además creo que es lo que hace que además nosotros nos sintamos como súper
motivados, ¿no? Al estar en un sitio, que te lo pases bien, que aprendas, que crezcas, que evoluciones, y si encima tienes un impacto gigantesco en el crecimiento y la evolución, pues encima ya, pues fiesta, ¿no? Para todos. Súper claro. Antes mencionaste la palabra empoderamiento, que es una palabra que hoy en día resuena muchísimo y sobre todo saliendo de la boca de una mujer cobra doble sentido, doble fuerza. Y en ese sentido me pregunto para vos qué es el poder y cómo lo relacionás o cómo lo vivís desde este hecho de ser mujer. ¿Qué es el poder? Pues a ver, para mí el poder es la capacidad de tener impacto, ¿sí? Y tener un impacto positivo, o sea, no queremos tener impactos negativos, pero para mí el poder es eso, la responsabilidad que tenemos todos hacia los demás de tener un impacto positivo, de generar que las personas que estén a tu alrededor crezcan, aprendan y sean mejores, y tú además crezcas, aprendas y seas mejor en el proceso. Para mí eso es poder. El concepto de poder, no sé, de mandar y de dar dirección y dar cosas, está ok, es otro concepto, pero para mí, si me preguntas, el poder para mí es eso. Y como mujer, la verdad es que, o sea, no me lo planteo diferente a si fuera un hombre, es decir, eso para mí es la definición de poder para cualquier género, hombre, mujer, non-binary y cualquier identificación que tengas. Pero sí, para mí eso es como diría que es poder. Ahora bien, es verdad, creo que me siento afortunada de que pues por circunstancias profesionales, personales, como lo quieras llamar, creo o intento que ese impacto pues no solo sea las personas que tengo alrededor, sino además el utilizar el ser quizá una figura pública, el poder tener la oportunidad de que me entrevistéis personas como vosotras, o el poder estar en un evento hablando. Lo que intento es que ese poder, si lo queremos llamar, como os digo, para mí es intentar generar un impacto positivo y que las personas con las que pueda interactuar sean mejor, pues lo puedo extender, ¿no? Y creo que además el hecho de que la persona que lo haga sea yo como mujer y como mujer de color, pues hoy en día creo que quizá tenga un impacto, ojalá, ¿no? O eso es lo que intento, que ese impacto sea positivo y sobre todo en las personas en las que tenemos que influenciar, ¿no? Para que también se empoderen, ¿no? Y también crezcan y digamos, pues a veces dejen atrás, ¿no? Las dificultades que podemos tener sobre todo pues cuando somos mujeres y nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos todos los días. Sí, lo leo un poco como una herramienta que tenemos, pero que requiere conciencia y responsabilidad para darse cuenta de que uno lo puede tener. Esa es la reflexión que tengo cuando te escucho hablar al respecto, me parece súper interesante. Antes también mencionaste la palabra motivación y me pregunto ¿qué piensas al respecto? Digo, ¿cómo mantener la motivación? Tal vez en empresas cuyos procesos son un poco lentos o son como burocráticos o requieren como muchos pasos, ¿cómo manejar la motivación? Sí, mira, muy buena pregunta, porque además hoy en día somos diferentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya nos hemos acostumbrado a que todo sea inmediato. Tú quieres algo, haces así, chin, 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 tienes tu Amazon Prime, tienes tu Rappi, tu Globo, tu lo que sea, tienes tu Google, tu YouTube y tu Netflix y lo tienes todo al momento como tú quieres, cuando quieres. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos vuelto personas demandantes, exigentes y muy impacientes. Y cuando llegas a una empresa y el ordenador que te dan va más lento que tu ordenador personal, quieres hacer algo y te dicen tienes que pedirle permiso hasta el Papa, tienes procesos de calidad, de riesgo, de legales, de cumplimiento, y la lista se incrementa y te quieres cortar las venas. Claro, literal, eso es lo que pasa. Y yo creo que lo importante precisamente para mantener un poco la motivación en ese tipo de empresas es, uno, el tener muy claro a dónde quieres llegar, ¿no? Y dos, el entender que a veces hay ciertos procesos o ciertos controles, si quieres, o como lo quieras llamar, que generan un valor agregado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás haciendo un producto bancario o estás dando algo de servicios financieros, me da igual que sea una tarjeta inteligente o que sea un banco tradicional o lo que sea,
Obviamente quieres que el producto sea de calidad, quieres además proteger la información de los usuarios, quieres asegurarte de que en temas de seguridad y de ciberseguridad tampoco tienes ningún riesgo. O sea, hay un montón de cosas ahí y a lo mejor una empresa, digamos, muy novedosa, una empresa que vive virtualmente, es decir, una empresa que está en la nube, además, lo va a hacer con más rapidez que una empresa que todavía tiene procesos a la antigua, ¿no? Pero tienes un impacto increíble, ¿no? Una vez terminas esos procesos y sacas algo al mercado, a pesar de todo dices, joder, he tardado un mes más de lo que a mí me habría gustado, pero sales con algo increíble y das la vuelta hacia atrás y dices, bueno, veo el valor a veces en esos procesos. Ahora bien, yo creo que la motivación tiene que estar no solo para, digamos, seguir esos procesos y no desmotivarte en el camino, sino además la motivación también se tiene que dar para decir, bueno, todas estas cosas que estamos haciendo, si no generan valor, ¿cómo levanto la mano para cambiarlas? ¿Cómo levanto la mano para transformarlas? Y que eso además te ayude a cambiar una empresa y eso te motive aún más, ¿no? Y siempre mirar el impacto y el significado de lo que haces. Así lo puedas hacer más despacio a lo mejor de lo que te esté gustando, pero creo que eso es importante. Además, sobre todo las empresas tradicionales y aquellos que estén en empresas tradicionales, es importantísimo que esa motivación exista y persista, porque eso es lo que va a permitir que transformemos las empresas tradicionales. Y eso va en el bien de todos, ¿sí? Porque todos queremos trabajar en una empresa moderna, ágil, digital, ¿no? Entonces, tenemos que transformar las empresas tradicionales para que sean modernas, ágiles y digitales, de forma que así sea en el bien de todos, ¿no? Y el que se vaya de una empresa o de una startup o de una fintech o de lo que sea a una empresa tradicional, ya no se encuentra una empresa tradicional, sino que se encuentre pues una empresa tradicional, o sea, una empresa de tecnología que ofrece los servicios que sean. Así que yo creo que la motivación no se tiene que perder y es súper lindo el estar en una empresa tradicional y transformarlo. O sea, y os lo digo por experiencia. Es súper lindo y los sudores y la desesperación y la frustración y el darte cabezazos contra la pared, os juro, merecen la pena. Merecen la pena. Así que nada, aquí mando motivación a todos los que estén desmotivados porque están en una empresa que va despacio. Bueno, levantar la mano y hacer que vaya más rápido. O sea, no hay nada más motivante que eso. Muy bien, ha llegado la motivación. También hablando de procesos y de transformación, ¿cómo ves los procesos justamente los procesos de transformación de las startups hacia grandes compañías? ¿Cómo qué ganan y qué pierden en ese proceso de transformación? Ay, ojo, pues la verdad, muy buena pregunta. Mira, yo creo que una startup que se multiplica y que crece, ¿sí? El gran desafío que tiene es precisamente el mantener lo mejor de la cultura de startup, ¿sí? Embeber lo mejor también de la cultura de grandes empresas, ¿sí? Porque, ojo, hay cosas que a veces damos como por hecho que ocurren en una startup, como no, la gente está trabajando 24 horas, hay presión, los resultados se miden al día. Es cierto, es así, los resultados se miden al día y mañana es demasiado tarde, ¿no? Y no miras nadie te hace la pregunta, ¿y de cuál es tu plan a 5 años? Pues, ¿cuál es tu plan a los 2 próximos meses? ¿No? ¿Y cuánto dinero te queda? ¿Y el negocio puede subsistir? ¿No? Es una presión constante. Ahora bien, no tenemos que perder, digamos, el balance con temas corporativos que son igualmente importantes, ¿no? A veces en las startups nos olvidamos, de hecho, de cuidar más a los empleados, ¿sí? Y tú puedes tener mucha presión y tener que generar resultados y demás, pero tus empleados tienen vida más allá de la startup, ¿sí? Y tienen que tener vida personal, vida familiar, capacidad de descanso, es decir, y eso a veces en las startups os olvidas que ya está muy establecido en una gran empresa, ¿no? Porque además tienes a más personas, tienes más recursos, generas revenue, no estás pendiente de fondeo, o sea, pero creo que a veces encontrar ese balance entre ambas culturas es algo muy beneficioso que una startup que crece y escala debe muy rápidamente pues incorporar, ¿no? No mantengas ese ritmo que es insostenible y da un ritmo un poquito más empático, te diría, ¿no? A los empleados. Y luego hay una serie de procesos que creo que están muy bien que se metan en las startups que solo vemos en las grandes corporaciones, como puede ser algo tan sencillo como documentar.
¿sí? No sé, Fundadora es un caso, hay miles, ¿no? Pero algo que las startups no hacen, que una gran empresa sí, es documentar procesos. Porque documentar procesos te suena como aburrido, no, esto es empresa tradicional. Pero ¿qué pasa cuando en la startup se va la persona que hacía X y no hay documentación, por ejemplo? Entonces hay una serie de procesos que pueden sonar aburridos, pero se pueden hacer muy rápidamente, generan mucho valor. Una startup lo va a hacer de una forma probablemente mucho más eficiente que una empresa tradicional, mucho más digitalizado, mucho más automatizado, pero una serie de procesos que a mí me parecen geniales que una startup tenga, que vienen del mundo de gran corporación, ¿sí? Entonces creo que por un lado es incorporar lo mejor de una gran corporación sin perder el espíritu, la cultura, la agilidad, la rapidez, las ganas de desafío, ¿sí?, que tiene una startup. Y sin perder, eso yo lo he visto muchísimo a lo largo de los años, las startups, una vez triunfan, se les olvida que sigue habiendo competencia y se empiezan a dormir. Entonces no perdamos ese edge, ¿no? Ese estado como de vigilia, de, bueno, ¿y qué están haciendo los demás?, ¿no? Que permiten que las startups surgieran como startups, luego se conviertan en unicornios, generan una disrupción, que eso no se pierda, ¿no? Eso me parece también súper importante cuando las empresas empiezan a crecer. Así que es como, bueno, cómo tomamos lo mejor de todos los mundos, ¿no?, en todas las empresas que están surgiendo ahora. Total, muy bueno. ¿Y qué podrías decir o qué pensás del panorama actual de las fintechs en Latinoamérica? Siendo un poquito más específico sobre el rubro. Pues mira, yo creo que está on fire, my friend. Yo ahora mismo, bueno, pues además me he metido de lleno, por obvias razones, pues liderando una startup que además, por mucho que vamos al mercado estadounidense, somos una startup con espíritu latinoamericano, porque mis primeros founders son argentinos, es un grupo argentino y casi todo mi equipo es argentino, con miras a Estados Unidos y Latinoamérica. Y tengo amigos en empresas como por ejemplo Pomelo, que acaba de recibir una segunda ronda de financiación. Lo estamos viendo en Nubank, Ualá, o sea, Lulo, es que no paran de salir startups en el entorno financiero, y creo que es un momento genial. O sea, yo la verdad que estoy súper contenta de ver lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando en el mundo fintech, pero porque cualquier disrupción en el entorno financiero implica que va a haber una mejora para el usuario final. Y yo también soy usuario final. Yo tengo tarjetas de crédito, tengo bancos, ¿sí? Y creo que es buenísimo que haya disrupciones en una industria que se ha mantenido como muy en el status quo durante mucho tiempo, y ver que eso se empieza a cambiar. Y en todas partes del mundo, incluido Latinoamérica, donde es tan complejo, donde hay tanta regulación anticuada, donde hay tantos conflictos de interés, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta lentitud de procesos, me parece absolutamente maravilloso. Y qué bueno que además esté llegando el capital para fondear todas esas ideas, porque eso va a ser un cambio buenísimo en toda la región. Y además, por otro lado, que llegue capital a Latinoamérica, qué bueno para Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos la historia, que sin Silicon Valley, los billones de investment que llegan en Silicon Valley, en Europa, en el sudeste asiático, Latinoamérica no estaba en el mapa, y de repente Latinoamérica se convierte en el punto más caliente del mapa, ¿no? Lo que llaman las regiones emergentes de inversión, que está siendo sobre todo Latinoamérica e India. Y me parece fantástico, o sea, que la globalización de la inversión realmente se esté dando, y me parece absolutamente fantástico para Latinoamérica. Y obviamente, pues en el espacio de fintech, pues como todos los que estamos aquí estamos metidos en ese espacio, pues lo tenemos que celebrar. Y en ese sentido, vos personalmente, ¿cómo imaginas el futuro financiero ideal? ¿Ideal? Yo creo que el posible y el ideal. No, pero te digo, yo creo que el ideal, porque el ideal ya está aquí, está a la vuelta de la esquina. Yo siempre digo que el futuro es mucho más rápido de lo que nos pensamos, ¿no? Y yo creo que el futuro financiero ideal tiene que ser un futuro financiero que sea sin fricción y sin dolor, y que sea absolutamente proactivo y predictivo. Es decir, que yo ya no tenga que volver a firmar
un solo papel, que no tenga que poner mi huella en absolutamente nada, que pueda hacer cualquier tipo de transacción desde cualquier parte del mundo con una simple biometría y que cuando necesite algo, pues con un paso que pueda hacer, ojalá digitalmente o por voz, pueda, digamos, hacer cualquier tipo de transacción o cubrir cualquier tipo de necesidad. Y además que las finanzas hablen mi idioma. Eso me parece fundamental, ¿no? Porque ahora no hablan nuestro idioma, las finanzas hablan un idioma que nadie entiende, ¿sí? Entonces, si hablamos el mismo idioma, nos movemos en un ámbito totalmente digitalizado, totalmente automatizado y global, hacia ahí vamos. Me coincido 100% sobre lo del idioma, porque también es como una traba, ¿no? Como algo que debería ser mucho más fluido y mucho más sencillo para todos, de pronto se vuelve muy complejo simplemente por no entender el léxico o el código. Así que creo que es un trabajo a desarrollar entre todos como súper interesante. Vuelvo un poco a lo personal y te pregunto cómo te mantienes al día tecnológicamente para seguir progresando. Mira, yo, como decía antes, consumo mucho contenido y literal es que consumo mucho contenido. ¿A qué me refiero? Yo, bueno, tengo mi rutina de la mañana, pero yo soy de las que entrenan prácticamente todas las mañanas y yo por lo general mientras entreno me enchufo algún podcast que me permite, pues mientras hago algo, tener el audio e informarme. Durante el día, en algún momento siempre paro, me leo o sea, ya tengo como los típicos filtros hechos para ver qué es lo último que está pasando en temas de tecnología, lo escaneo rápidamente. El tema de los podcasts, yo uso mucho los podcasts porque literal cada momento que tengo, te lo juro, me pongo un podcast. O sea, y me escucho algo de actualidad y si no estoy escuchando algo, lo veo y si no lo veo, lo leo. Pero cada momento que tengo durante el día entre reuniones, mientras me hago un café, mientras cocino, lo que sea, estoy o leyendo o viendo o escuchando algo que tenga que ver con actualidad. Entonces eso es mi método personal para mantenerme actualizada. Ahora bien, pues están pasando demasiadas cosas y no sabes de todo, pero intento mantenerme actualizada. Y luego también soy miembro de Singularity University, que es un programa que sacó Peter Diamandis hace años, y también digamos que todas las semanas busco 1 o 2 horitas para así sea el fin de semana. O sea, a mí esto me encanta, entonces lo hago con gusto, no lo hago por deber, por así decirlo. Me busco un espacio y me veo alguna serie o algún capítulo o me leo la newsletter de Peter Diamandis o lo que sea. Y más o menos con todo eso intento, porque yo creo que es casi imposible hoy en día estar al día con todo, pero intento mantenerme lo menos atrasada posible, te diría. Eso es un poco la rutina que tengo todos los días. Sí, así como las fintech son como un poco una revolución financiera y un acercamiento hacia otro tipo de economía, creo que también hay algo en el podcast que permite como la circulación de información como de muchísimas otras voces y como una actualidad con otro tipo de filtros, otro tipo de comunicación, de código. Me parece como súper como algo que decanta de manera muy sencilla que vos estés como súper en contacto con ese tipo de canales, porque tienen como esa novedad o esa forma de acercar la información como de otra manera, como mucho más contemporánea. Igual también te escucho y te hago una pregunta, ¿sabes? En un plano de curiosidad y por fuera de mi esquema de mis preguntas anotadas, pero que tiene que ver con el ocio. Como, ¿cuán importante te parece ese espacio de desconexión y de descanso mental y cómo lo haces, cómo lo lográs o si no? Sí. No, me parece lo más importante. O sea, yo la verdad es que soy muy disciplinada con el tema del tiempo. De hecho, mira que justo hace un par de semanas me invitaron a que hiciera un curso, que crease un curso sobre time management precisamente, porque muchas personas me empiezan a preguntar cómo haces todas estas cosas a la vez y no te estás volviendo loca en el intento y sacas las cosas adelante, ¿no? Y la verdad que me puse a hacer un curso en time management donde pues, puse como todas mis prácticas y yo de lo que me he dado cuenta es de que
cuando haces tantas cosas, en mi caso, me he tenido que volver una persona muy disciplinada con el tiempo. O sea, literal, todo lo tengo en el calendario, incluido precisamente esos espacios. Entonces, aparte de que, como te digo, todas las mañanas, literal, mira, por las mañanas me dedico a mí misma fácil 2 horas y media. Me levanto tipo 5:30, 6, ya estoy up and running y estoy fácil hasta las 8, si algún día que puedo hasta las 8:30, dependiendo cómo vayan las reuniones, entrenando, meditando, leyendo, escribiendo. Entonces, eso ya es tiempo para mí, es tiempo creativo. ¿Sí? Como digo, es como thinking time. Y luego tengo la costumbre de intentar encontrar espacios, así sean de 5 o 10 minutos durante el día, para hacer pequeños breaks. Y esos pequeños breaks no tienen por qué ser productivos. De hecho, son breaks, como digo, además lo tengo en el calendario así, distracciones. Y me reservo 15 minutos en los que me dedico a hacer el vago absoluto y me pongo Instagram o el puñetero vicio de TikTok, que yo pensé que no me iba a tocar porque es como muy, muy millennial, pero entras en esa, es como entrar en una aspiradora, ¿no? Y me dejo ir, me dejo llevar, o sea, y ya estoy 15 minutos así, como si se me cayera la baba mirando tonterías, y eso me parece súper importante. Y luego, eso sí, por las tardes o por las noches, cuando paro. O sea, es decir, paro. Si he quedado a cenar, si le he dicho a mi pareja, hoy cocino yo, hacemos cena en casa, bla, 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 y eso implica que a las 6 de la tarde paro, a las 6 de la tarde paro. Y tengo compromisos todos los días personales. Voy a parar a esta hora y me la voy a dedicar a mí, a mi pareja, a amigos, a hacer una llamada a no sé cuantitos que hace mucho que no veo, y esos compromisos los hago y también lo tengo todo en el calendario. Entonces me he vuelto una persona muy disciplinada y además muy disciplinada precisamente buscando esos espacios recreacionales, de pensar, de no hacer nada, de distraerme total y absolutamente. Y eso es parte de mi disciplina, y la verdad eso me parece mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque yo lo que me he dado cuenta es que las personas bien descansadas, ¿sí? Felices personalmente, que sepan que pueden dedicarle el tiempo de calidad a sí mismos, a su familia, a sus hobbies, a lo que sea, al final somos todos más productivos, ¿sí? Y ya está. Entonces, esa es como, para mí, esa es la fórmula un poco, ¿no? De hecho, asegurarme de que hay tiempo para mí, para mis cosas personales, lo que me gusta, y eso mismo, además, se lo transmito a mis equipos. O sea, es decir, me encantan los workaholics, yo soy súper workaholic, pero cuando corto y corto feliz y sin sentimiento de culpabilidad. Tal cual, sí te lo preguntaba, sobre todo también por eso, porque me parece que está bueno darle espacio a este tipo de reflexiones, porque hay una hiperactividad masiva de no parar, de no cortar, de no frenar nunca, y también como un poco en contraposición, siento como la pandemia también tuvo como un momento de ocio para muchísimas personas, pero a la vez también como una otra cara de la moneda de justamente de una hiperconectividad, donde de pronto pasás de reunión en reunión, de Zoom en Zoom, y de pronto no te das cuenta, no tomaste agua, no fuiste al baño, no frenaste un minuto, y concientizarlo y traerlo como a este plano me parece como una conversación que es necesaria tener. Y ahí mínimamente toco como tema pandemia para hacerte una pregunta que tiene que ver con liderazgo y pandemia, cómo mantener aunado un grupo y cómo llevar el liderazgo en esta situación como virtual y de conectividad mientras escuchamos esta música pasar. Tienes como, hay fiesta de mariachis por ahí. Sí, mira, yo la verdad es que creo que eso ha sido un reto para todos, pero esto yo hablo por experiencia personal, pero yo creo que, o sea, me conecté mucho más con mis equipos durante la pandemia que antes. ¿Por qué? Yo antes me pasaba la vida en reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión. Lo mismo se me repitió virtualmente, estaba en reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, ¿sí? Pero, por ejemplo, anteriormente yo confiaba mucho en, bueno, como me encuentro con las personas por aquí y por allí, así vamos hablando y te vas viendo con la gente, pero cuando tienes un rol como muy senior,
las reuniones se convierten en reuniones por lo general con stakeholders, con partners, con vicepresidentes, con cosas, y a veces las reuniones con el equipo se reducen, ¿sí? Yo siempre he tenido la costumbre de tener one-on-ones con todo el mundo, y la pandemia, de hecho, me lo puso aún más fácil. Entonces, a mí la pandemia, te diría, me facilitó el magnificar las cosas que yo creo que ya traía buenas como líder, como es eso de estar con los equipos, tener one-on-ones y demás, que se me dificultaban, de hecho, mucho más en la vida presente, ¿sí? Y virtualmente, digamos que empecé a generar mucho más ownership sobre esos tiempos, ¿no? Agendarlo con más antelación, asegurarme de que absolutamente nada interrumpía esos one-on-ones, y me ayudó a generar o acercarme, de hecho, muchísimo más a los equipos, y os digo a todas las personas. Estoy hablando de reunirme con cientos de personas y de tener una reunión one-on-one y de enterarme de lo que hacía todo el mundo y de estar súper conectados por Slack, y de además, gracias a la pandemia, buscar hasta más espacios de cuando nos encontramos, cuando hacemos un café virtual, cuando sí. Entonces creo que eso, en la pandemia, para mí, yo lo veo como que fue una oportunidad para o alejarte o acercarte más a los equipos, y yo esa oportunidad la tomé para acercarme más a los equipos. ¿Sí? Hay muchos que se alejaron, ¿no? Sí, exacto, eso te iba a decir, como que hay que estar disponible para ver esas áreas de oportunidad. Sí, y tiene que no dejarse bloquear. Y tiene que ver mucho también con el estilo de liderazgo. Yo siempre, y todas las charlas que doy sobre liderazgo, yo hablo de que es que el liderazgo de hoy en día es un liderazgo cercano, accesible, horizontal, y que tiene que estar presente con los equipos, ¿no? Y todo lo demás se tiene que minimizar. Entonces yo también me obsesioné con minimizar todas las reuniones que no eran productivas, donde no regaba valor, donde calentaba la silla, por así decirlo. Era como, ¿para qué tengo que estar yo aquí? Porque necesitas que esté la vicepresidenta no sé cuantitos para firmar. Yo ya dejo de venir aquí. Y eso, por eso yo aproveché la pandemia para volverme ultra efectiva, cortar todo lo que no servía, y todos esos cortes que hice de a este comité no voy, a esto no voy, tal, me ponía one-on-ones con los equipos. Entonces me acerqué mucho más a las personas. Así que, la verdad, yo siempre digo que en momentos de crisis tú tienes que tener la mentalidad de o aprovechar o sobrevivir. Y yo aproveché al máximo. Y ojalá pues más personas y cada vez más aprovechemos, porque la virtualidad bien llevada es increíble en cuanto a productividad, en cuanto a todo. Ahora bien, hay que encontrarse en persona de vez en cuando. No para trabajar, para socializar. Vete a tomar unas cervezas con el equipo, haz un desayuno, haz una retrospectiva, haz un brainstorm. Eso creo que tenemos que buscar hacerlo en persona. Y para todo lo demás, Mastercard, bueno, o para todo lo demás, Fundadora, ¿no? Para todo lo demás, literal, se puede hacer perfectamente virtualmente. Y otra cosa que también me parece súper clave es el naturalizar el estar en casa. A mí mi equipo me ha visto cocinar, me ha visto preparar sangrías, me ha visto hacer barbacoas, me ha visto hacer el café, de todo menos ir al baño o cualquier otra actividad íntima. Por lo demás, y creo que eso lo tenemos que naturalizar. Me parece terrible, estamos en casa, ¿qué coño haces en casa con un traje? Es como, ¿no? O sea, ¿qué ridiculez es esa? Y tampoco espero que estés sentado, sentada así sin moverte todo el puto día. Es igual que estás en la oficina y te levantas solo por un café y vas con alguien a hacerte ese café. En casa es lo mismo, que no nos dé vergüenza, ¿no? Y creo que los líderes tienen que dar esos ejemplos de siempre manteniendo el respeto y obviamente que no estés, no sé, que no estés en pijama o en ropa interior andando por la casa en videocámara, pero manteniendo esas cosas que son importantes, ¿no? Igual que haríamos en persona, pero llévate a las personas contigo. O sea, es decir, agarra tu ordenador o tu móvil o tu tablet, lo que utilices, y si te vas a hacer un café, hazlo, ¿sí? No estés así sentado, es que me parece terrible. Entonces, yo algo también que he intentado hacer, inculcar, es naturalicemos el tema de la virtualidad. Levántate, haz lo que tengas que hacer. Llévame contigo, me vas contando. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y para mí eso han sido, digamos, las lecciones clave durante este tiempo de pandemia para liderar equipos remotos de una forma efectiva y que no se pierda el sentido de pertenencia, ¿no? Me encanta la claridad con la que mencionas las cosas que no deberían ser como tan tabú ni tan complejas, ¿no?
La última pregunta que te hago, porque ya estamos sobre el tiempo, es ¿a quién admiras? La verdad es que admiro a un montón de personas. Desde ahora, porque el tema del atletismo está muy de moda, pero obviamente pues una persona como Simón en el equipo de atletismo de Estados Unidos me parece una cosa brutal de observar, todo lo que ha pasado. Entonces, todo lo que está pasando en ese sentido me gusta muchísimo y son personas, todos los atletas que están saliendo con temas de salud mental, que están hablando, me está pareciendo algo muy admirable porque es muy complejo ser una figura pública con tanta presión y decir, chao, me retiro porque me estáis jodiendo la vida, o sea, así, literal, ¿no? Y eso me parece que es algo absolutamente admirable. Me encanta Angela Merkel, tengo que reconocer. Creo que tener una política como ella en Europa ha sido una cosa absolutamente brutal, y la sencillez y la humildad con la que ha liderado me ha parecido una cosa, o sea, yo observándolo en la distancia era como no me puedo estar creyendo eso. Y la verdad es que admiro un montón de personajes públicos, pero yo sinceramente creo que me gusta más las personas que tengo alrededor y que admiro en el día a día. O sea, yo creo que a todas mis amistades las admiro por algo, Cristina siendo una de ellas, y todas las personas que ella y yo conocemos, y literal a todas mis amistades las admiro por algo, y a mí eso me parece mucho más importante, ¿no? Yo siempre digo que las personas con las que te rodeas deberían ser personas a las que admires, ¿no? Admiro a personas obviamente admiro a muchas personas de mi familia, admiro a mi pareja, entonces yo lo que busco es rodearme de personas a las que admire todos los días, porque eso es el ejemplo que tienes todos los días, que es tangible y que puedes ver y que es real, ¿no? Porque veo a Angela Merkel y es como, nunca me voy a cruzar con Angela Merkel, ¿no? Y es fantástico, presidenta, Alemania, medallista olímpica, pero, coño, tengo a alguien en casa que admiro. Eso es lo que intento buscar en el día a día, y rodearme de personas a las que admire. Eso para mí es mucho más importante, además de todas las personas y figuras públicas a las que podemos admirar todos, ¿no? ¿No? ¿Y hay algo que no te haya preguntado que quieras decir? No, ni idea. ¿Sí? Genial. Eso, yo lo que vosotros, o sea, no sé, lo que vosotras, yo estoy aquí para serviros a vosotras hoy, así que lo que vosotras queráis. No, en lo personal estoy súper conforme y agradecida por este tiempo, por escucharte, y gracias. No, gracias a vosotras, de verdad, y Cris, pues mil gracias por pensar en mí para vuestro blog, y nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Ojalá sirva de algo, no sé, yo no me considero una persona muy entretenida, pero bueno, ojalá sirva de algo y bueno, pues salga bien.